Entonces, vemos nosotros, y entramos con la ayuda de Dios, ahí en el capítulo 18, vemos que este varón conocía bien quién era y quién es Dios. Este varón, ¿quién es? Nosotros conocemos que es el rey David. Un hombre como cualquier otro, como cualquier otra mujer, como cualquier humano. Un hombre con muchos proyectos, un varón con muchos anhelos en su vida, pero también, como ser humano, un hombre con frustraciones, un hombre con temores. ¿Me estoy explicando? Un hombre con barreras y obstáculos en su vida. Pero la diferencia que vemos aquí es que este hombre conocía bien quién es Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos en los Salmos que él lo declara una vez y dice, acerca de una vez dijo, él, una vez he oído esto, 2 veces lo he escuchado, que de Dios es el poder. Entonces, cuando vemos palabras como estas, sabemos nosotros entonces que este varón estaba con pies bien firmes, con una solidez en el conocimiento de quién era Dios, que él por eso lo expresa, de que en momentos difíciles él salía adelante no por sus fuerzas, sino solamente por la ayuda de Dios. ¿Por la ayuda de quién? De Dios. Entonces, conforme a la guianza o el lineamiento de este varón que es el rey David, si te fijas bien, dice ahí el verso 1, dice luego, te amo. Cuando tú y yo, hermano, tenemos un problema o aflicciones y vamos a doblar las rodillas, lo primero que vamos a hacer no es extender toda esa lista de peticiones que tenemos que son buenas para clamar a Dios. Decimos amén. Está bueno, pero lo primero que debemos hacer es demostrarle a Dios que lo amamos. Darle la honra. ¿Me estoy explicando? Darle la gloria. Y esto me recuerda a lo que los discípulos, de qué manera estaba orando el Señor Jesucristo, que dice la palabra que los discípulos yo creo que lo estaban viendo y oyendo a Jesucristo, que cuando él se levantó de orar, dice la palabra que se acercó Pedro, se acercaron los demás discípulos y le dijeron a Jesús. Nada más te pregunto, ¿de qué forma vieron la oración de Jesucristo? Que se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cuando tú ves a un varón, cuando ves a una sierva que está postrada sobre sus rodillas, pero sientes un gemido no por problemas, sino de adoración a Dios, o cuando él o ella está orando, sientes la presencia de Dios, muchas veces tú dices, ¿verdad? Decimos, ¿cómo quisiera orar como ese siervo, como esa sierva? ¿Me estoy explicando? No se necesita mucho, solamente, mira, aquí nos da la clave el rey David. Declararle a Dios que le amamos, declarar su soberanía. Entonces vemos a los discípulos que le dijeron a Jesucristo, cuando se levante a orar, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesucristo les dijo, miren, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sé si usted se está dando cuenta también en el Señor Jesús, que lo primero que debe hacer el creyente, el que es pueblo de Dios, cuando se dirige a Dios, es declarar su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nos hemos hincado o hemos clamado a Dios y luego decimos las peticiones y son correctas. Y nosotros decimos, es loable delante de Dios que un creyente sepa que necesita a Dios, pero lo más loable es guiarnos conforme a la rectitud y la corrección de la palabra. Lo primero que debemos hacer es levantar el nombre de nuestro Dios. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí tú te das cuenta que le estamos dando al Señor la soberanía, que Él está sobre los humanos, decimos amén. Y luego mira, declara su santidad, hermana Graciela, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu gobierno, sea hecha tu voluntad, ¿sí o no? Aquí le estamos dando el primer lugar a Dios. Ya cuando glorificamos a Dios y le declaramos que lo amamos, ahora sí, ¿verdad? Las peticiones, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Así como el Señor Jesucristo, entonces vemos aquí que el rey David lo primero que hace, dice, aunque usted sabe que el título dice acción de gracias por la victoria, habla de contiendas, problemas, pero lo primero que hace es decirle a Dios lo que tiene David en su corazón. Le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Cuando tú y yo, hermano, reconocemos que solamente la fortaleza la tenemos en Dios en medio de esas tempestades, es cuando Dios atiende, inclina su oído, dice la palabra, y oye nuestros razonamientos. Decimos amén. Nosotros como creación de Dios sabemos que le pertenecemos a Él, sabemos que Él es el soberano. Nosotros vamos a declarar, Señor, tú eres mi fortaleza y yo te amo. Ahí, hermano, hermana, querido, ahí luego Dios inclina su cerviz y empieza a escuchar qué es lo que queremos, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es el Dios eterno, Él es el poderoso Dios, el creador del universo, pero por encima de todo eso, Él dice, yo soy tu Padre celestial, pídeme y te daré si quieres hasta los confines de la tierra, dice Dios. Decimos amén. Entonces, y vamos leyendo entonces, dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y fíjate cómo sigue alabando el nombre de Dios. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Luego, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Yo le pregunto a usted, en estas líneas que estamos leyendo, ¿estamos dándole peticiones a Dios o le estamos glorificando? La respuesta es, le estamos glorificando. Le estamos dando la honra. Ahí es cuando Dios, hermano, está atento, ahora sí, a lo que tú y yo queramos, hermano, decirle a Él, porque Él es nuestro Padre celestial. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos cuando necesitan algo de mamá, de papá? Se acercan, son amables, le dan su beso. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que uno piensa? Mi hijo, mi hija, algo quiere. ¿Verdad que sí? Algo quiere mi hijo. Hermano, es lo mismo con Dios. Cuando nosotros declaramos conforme a estos versos, hermano, su soberanía y que le amamos y que no hay nadie como Él, yo te decía a ti hace rato, es cuando Él inclina su oído y dice, algo quieres, hijo, ¿verdad? Y yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando que Él es nuestro Dios. El rey David era un hombre, hermano, sumamente valiente. Tan valiente era, hermano, que dice la palabra de Dios, que él, cuando era un jovencito y que había guerra entre filisteos e israelíes, dice la palabra que los israelitas estaban en el monte, apegados al monte, con miedo, porque en el campo raso aparecía de entre los filisteos este gigante llamado Goliat. Y este gigante Goliat, vuelvo a repetir, de un lado del monte los israelitas y del otro lado del monte los filisteos. Y en medio, en el llano, dice la palabra que aparecía Goliat, un hombre como de 3 metros, dice la palabra, es tan solo su casco pesaba 60 kilos. Imagínate, en aquellos tiempos, bueno, ahí todavía hay gigantes por ahí, muy poquitos en el mundo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo abundaban los gigantes. Y dice la palabra que Goliat se ponía en medio de ese campo de batalla y le gritaba a los israelíes, si hay algún valiente que salga y pelee conmigo. Dice la palabra de Dios que los israelitas, cuando él salía, luego todos se echaban hacia atrás, o sea, les daba pavor. Si hay alguien que sea valiente, pelee conmigo, y si me vence, nosotros los filisteos seremos sus esclavos, sus sirvientes. Pero dice la palabra de Dios que no había ninguno. El rey Saúl, este rey, era el más alto de todos los israelíes. Como rey era hombre guerrero, pero también aún así tenía un pavor. Dice la palabra de Dios que cuando estaba este momento de que aparecía este varón y todos se hacían hacia atrás, dice la palabra de Dios que ahí venía David, jovencito. En aquel tiempo jovencito, se medía como 1,80, 2 metros, digamos. Vuelvo a repetir, en tiempos antiguos había gigantes. Dice la palabra que cuando el rey David llegó para preguntar por sus hermanos que habían ido a esa guerra, cuando él llega, está preguntando por sus hermanos, dice la Santa Biblia, que en ese momento salió Goliat. Y cuando David está preguntando por sus hermanos, cuando David oye, voltea y ve al gigante, y ve a los israelíes que se hacen hacia atrás, pregunta a David y dice, vuelvo a repetir, él no era hombre de guerra, era un hombre de Dios. Creo que no me oyeron. David no era un hombre guerrero, era uno de guerra, era un varón de Dios. Entonces este joven, dice la palabra, que cuando oye a ese incircunciso, cuando tú oyes la palabra incircunciso, es una persona que no es del pueblo de Dios. Y oye que Goliat los está retando y le dice, salga alguien, algún valiente, que no hay uno.
venga y pelee conmigo. Cuando David oye y dice, pregunta a David, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de los ejércitos? Imagínate. Por eso te decía, David era un hombre diestro para guerra, porque después ya como rey se hizo eso. Pero él, muy por encima de todo eso, él sabía y reconocía que había alguien arriba de él, que solamente en momentos muy difíciles, ese alguien, y es Dios, es el que lo podía librar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, volviendo a esa historia del rey David, cuando él dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Israel? Le dijeron, pues este es Goliat de los filisteos, si quiere a uno nada más que salga, pero nadie, pues ¿quién va a pelear con él más de 3 metros? Dice la palabra que David dijo, yo iré y pelearé con él. Oiga, no falta de los soldados que estaban al lado, se rieron, un muchacho a comparación de todos ellos hombres de guerra. Dice que llegó a oídos del rey Saúl que por ahí había uno y era un joven que quería pelear y que no era del ejército de Israel, pero que había llegado. Dice, a ver, tráiganmelo. Cuando lo ve Saúl, dice, ¿tú vas a salir con Goliat? Pues aquellos hombres de guerra eran hombres altísimos, fuertes, pero el más fuerte era Goliat, un gigante, dice la palabra de Dios. Y le dice, sí, pero ¿cómo si tú no estás ni siquiera has entrado, te has adiestrado en las armas? ¿Sabes qué le dijo David? Dijo, mira rey, yo soy pastorcito de ovejas. Y cuando sale el león, dice, yo con mis brazos le rompo las quijadas. Entonces, fíjate que este jovencito David, hermano, algo tenía. Lo que tenía era el Espíritu de Dios en su vida. Dele palmas a Jesús. Si aparece el oso, también dice, yo lo acabo. Mira, hermano, cuando convenció al rey David, el rey Saúl dijo, muy bien, pues que salga y que sea lo que Dios quiera. Mandó que le pusieran su armadura. ¿Qué pasó? Dice la palabra, y tú lo puedes leer, que cuando le pone la armadura y se levanta David, pues estaba bien pesado, no podía caminar. Dice, quítame esto. Dice, es que no, yo no estoy listo para esto. Yo solamente con lo que yo sé. ¿Qué tenía David? Nada más tenía una onda. Y tenía piedritas, un saco pastoril, dice la palabra de Dios. Con eso voy a ir. Fue, hermano, dice la palabra, que cuando Goliat vio a David, se rió. Y luego, aparte de que se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque dice la palabra que David había tomado unas piedritas del arroyo, 5 piedras nada más, y su onda. Y cuando lo ve, dice, ¿qué? ¿Soy acaso yo un perro para que vengas a mí con piedras y palos? Cuenta la palabra de Dios, hermano, que Goliat le dijo, ven para acá y te voy a destrozar y tu carne se la voy a dar a las aves del cielo. Y cuando el gigante, hermano, se va hacia David, David no se hizo para atrás. Imagínate un hombre, hermano, de más de 3 metros, pesaba más de 400 kilos. Dice la palabra, hermano, que cuando Goliat va hacia David, David no se echó para atrás. Tomó su onda y le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira, yo te digo a ti, tomó 5 piedras, pero solamente una, y la primera, cuando la lanza, dice que se clavó en la frente de este gigante, y el gigante cayó como largo que era. Cuando lo vio, corre David, toma su gran espada y le corta la cabeza. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que David, hermano, él era un hombre capaz de vencer cualquier circunstancia, porque la vida le había enseñado, pero muy aparte de eso, él sabía que podía vencer circunstancias porque él no estaba solo, el que estaba con él era Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando tú ves entonces este capítulo, el 18, nosotros vemos cómo él bendice el nombre de Dios, lo alaba. Estábamos en el 4, en el 5, ¿verdad? Ya en el 4 empieza el por qué se acerca a Dios. Esto nos denota a nosotros una gran enseñanza. Nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios.